que dice, bueno, mi fin último es ayudar, devolver algo. Porque si yo soy honesto conmigo mismo y miro en retrospectiva, todo lo que yo he hecho en la vida, todo lo que yo he logrado, todo lo bueno que me ha pasado en la vida, ha venido porque alguien me ha apoyado en algo. Automatizar tu negocio de manera simple y rápida no siempre es fácil. Si eres dueño de una MIPYME, no me dejarás mentir. Acoplarse a la era digital es importante y urgente, y digitalizar tu negocio debe ser la prioridad. En este punto es donde entra Zenacor, el software de puntos de venta y gestión más utilizado en el este de República Dominicana. Si quieres poder visualizar las ventas, dar seguimiento a tu inventario y obtener las estadísticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones para hacer crecer tu negocio, Zenacor es parte de la solución que buscas. Obtén un 15% de descuento en la primera terminal accediendo al enlace de la descripción y utilizando el código PXI. Esto es Personas por Ideas. Hoy nos acompaña Pavel Pichardo. Voy a leer un corto y muy breve resumen de su, vamos a decir, hoja de vida, de su biografía. Él se define a sí mismo como una persona motivada y entusiasta, fiable, responsable, centrado, autónomo y positivo. Piensa estratégicamente y posee excelentes habilidades de comunicación, calmo bajo presión y un solucionador natural de problemas complejos. Estudiante de ciencias, artes, tecnología y comportamiento humano. Apasionado por crear relaciones notables y productos sobresalientes. Emprendedor con amplia experiencia en todos los aspectos de gestión, finanzas, estrategias e ingeniería. Este es un breve resumen de Pavel Pichardo. Para mí, un mentor, un amigo de quien he aprendido muchas cosas en cuanto tiene que ver con el tema del emprendimiento social. Pavel, un placer para mí tenerte aquí. Placer para mí, Luis, primero, pues, que me hayas invitado, y segundo, poder compartir este momento contigo. Tú sabes que al momento de idealizar y de escribir en papel, más bien en el blog de notas, la idea del podcast, te la había comentado y tenía un top 5 y tú estabas dentro de ese top 5. Sucede que se me escapó, normal y natural en un emprendedor serial, un poco desordenado, pero te volví a contactar y te dije, Pavel, quiero invitarte al podcast, quiero tenerte en el podcast, primero por la admiración que te tengo y el respeto que te tengo. Y en la introducción acabo de violar una de mis reglas, que es permitirle al invitado que se defina a sí mismo. Yo quiero creer que esa breve definición o esa breve biografía que yo acabo de leer ya esté actualizada. Y te voy a dar la oportunidad para que tú entonces te definas. Yo soy malísimo introduciéndome a mí mismo. Primero porque hay un tema que cuando me preguntan quién tú eres, mucha gente dice sus cosas profesionales o lo que se dedica, cosas así, pero si a mí me preguntan quién yo soy, yo soy una persona que trato de ayudar a los demás en lo que pueda y contribuir a la sociedad y tratar de dejar como una huella por lo menos en este mundo. Así que básicamente lo que me defino como persona, con sus defectos y todo lo que venga. Y a nivel ya profesional, pues como un emprendedor serial que entiende que para llegar a las metas es mejor ir acompañado. Si te fijas, casi todos mis emprendimientos siempre son en sociedad. Yo he intentado emprender solo, me ha ido bien emprendiendo solo, no es que no, pero es mucho más cómodo, mucho más bonito tú tener como con quién compartir una meta, una visión de las cosas y que te acompañe en ese camino y que esa persona también participe de esos frutos cuando se lo recojan. Imagínate tú, si tú emprendes solo y luego te retiras y te vas, no sé, a vacacionar para Boa Boa, está triste irte solo, porque la demás gente está trabajando, ¿me entiendes? Mejor tú decir, fulano, ven, vámonos. Se disfruta mejor en compañía. Claro, mucho mejor. Ese es tu mantra principal. Eso es parte de...
parte del viaje. Y me consta, así como bien dices, la mayoría de los emprendimientos que tienes y que conozco son en sociedad. Y uno de ellos es CryptoPay, porque eres socio de CryptoPay. Y este podcast va a salir, creo, todavía no estoy seguro, pero creo que el de Sara va a salir primero. Lo voy a lanzar primero. Y tuvimos a Sara, y Sara nos comentaba también que sí, que te presentó la idea y están trabajando juntos. Pero a mí me gustaría, y aquí quiero poner mucho énfasis, me gustaría que habláramos de el Pavel Pichardo, que la mayoría de la gente conoce y que al mismo tiempo mucha gente no conoce, que es ese emprendedor que ha impactado de manera positiva y ha sido reconocido también a nivel internacional. Me gustaría que habláramos en primer lugar de tu emprendimiento, quizá tu emprendimiento más importante, porque te han, ¿cómo lo diríamos? Premiado, galardonado, que es Madison, ¿cierto? Sí, así es. ¿Cómo un dominicano crea un software de, diría yo, con un punto de venta? Un software de gestión empresarial. Un software de gestión empresarial. ¿Cómo un dominicano crea un software de gestión empresarial y eso lo lleva entonces a ser premiado, galardonado, reconocido? Bien. Mira, la parte de tal vez de crear un software de gestión empresarial no es la parte difícil. Ya existían software de gestiones aquí en Dominicano, de productos dominicanos, incluso con el modelo SaaS, que es Software as a Service, en la nube. Ya existía antes de Madison, o sea, no somos pioneros en esa área. Al contrario, yo creo que llegamos hasta tarde a ese mercado, un mercado ya hipersaturado. La mayoría de las personas con la que yo hablé en ese entonces, cuando le dije, mira, estamos creando esto, estamos haciendo esto, me dijo, no, pues es un mercado súper saturado. Y yo siempre he creído de que no importa qué tan saturado, cuántos productos existan en las cosas, si tú traes una visión diferente de uno, primero hacerlo mejor, hacerlo más eficiente, hacerlo más rápido, siempre hay espacio para mejorar, siempre. Y así lo hicimos. Madison, básicamente, a pesar de que existían muchos, trajimos un aspecto primero de simplicidad. Eso fue una de las primeras cosas que nos vino a la mente. ¿Cómo hacemos esto? De manera más simple. Como cualquier usuario viene y de que lo ve, lo entiende. Es tan así que la mayoría de nuestros usuarios ni siquiera necesitan ningún tipo de entrenamiento especial. Simplemente ven el software y de una vez te dicen, ya entiendo, ya yo sé qué hacer. Eso cada vez que un usuario me dice eso, yo me siento como feliz, como que okay, cumplimos ese objetivo de que es simple de usar. Lo siguiente es de cómo tú integras otras tecnologías existentes y haces el software mucho más poderoso, digamos, que se integre con e-commerce, con sistemas de pago, con qué sé yo qué. Eso también lo hace mucho más interesante. Ya la parte de tal vez de reconocimiento que hemos recibido fuera, yo creo que no viene tanto del producto per se, sino de la visión. Como te dije, ya existían productos similares, pero se enfocaban solamente en la República Dominicana. Nosotros desde que empezamos el producto teníamos la visión de que fuera por lo menos latinoamericana la visión. Y mira que decidimos Latinoamérica. No pensamos, digamos, en Estados Unidos, en Europa, que son los grandes mercados, por un tema de que realmente nosotros no creamos un producto solamente por el hecho de hacer dinero. Eso es como un resultado de hacer negocio, obviamente, sino de entregar valor, de crear una herramienta que las pymes, que muchas vienen, digamos, de la necesidad. Muchas de las pymes vienen simplemente de gente que en un momento se vio en necesidad y decidieron crear un negocio de lo que sea y no tienen un background en administración, ni en finanzas, ni en manejo de inventario, ni nada de eso, sino que van creando sobre la marcha. Entonces, ¿cómo ayudamos a esta gente a entender mejor su negocio, a poner una herramienta en la mano que les permita aprender más de su negocio y a llevarlo de manera más eficiente? Ese problema vemos
que se comparte casi en todos los países de Latinoamérica, más o menos se quedan con la misma base, esos negocios. Entonces por eso decidimos que el mercado fuera Latinoamérica, porque entendíamos que podíamos tener un impacto importante en las empresas de Latinoamérica. Tú mencionas la frase entregar más valor, y es una constante que más adelante yo quiero tocar el tema de Pavel como inversionista ángel. Y como inversionista ángel, esta experiencia que tiene también te lleva precisamente a esto, a identificar cómo y proceder a entregar más valor. ¿Cómo fue ese momento en el que tú, o sea, la experiencia o esa anécdota, ese momento que tú viviste, que tú dijiste, esto está mal o pudiera estar mejor y yo lo puedo hacer mejor? Tengo un equipo con el que lo puedo hacer mejor. Entonces, ese como detonante, ese trigger que te llevó a decir, ok, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo mejor. Eso digamos que eso viene desde mi infancia, de la crianza que tuve. A mí se me enseñó que las cosas que yo vaya a hacer tenía que hacerlas bien. Tenía que hacerlas bien, sí o sí, si no, no la hagas. Si no, dedícate a otra cosa que tú vayas a hacerlo bien. Pero hacer las cosas por hacerlas, como que no estaba muy permitido en mi casa. Yo siempre cuento, por ejemplo, una de mis responsabilidades en mi infancia era lavar los vehículos de mi casa. Y mi papá es muy estricto en que las cosas se hagan bien. Y tú sabes, unos muchachos por terminar rápido, pasaba un jabón por aquí, agua, terminé, adiós. Mi papá cuando yo le decía, terminé. Él venía, le daba la vuelta al vehículo, abría las puertas, la alfombra, todo, lo revisaba. Si encontraba un sucio o algo que no se limpiaba, me hacía limpiar el carro entero de deseo. Fuerte, muy fuerte. No solamente que mira, te faltó ahí limpiar eso. Lávalo entero de deseo. Y eso es aparte de esa crianza de no hacer las cosas por hacerlas. A las cosas, hazlas bien. Hazlas bien desde el principio. Te gusta o no te gusta, hazlas bien. Si lo vas a hacer ya como quieras, hazlo bien, porque ¿qué más da hacerlo ya bien? Entonces yo vengo eso como desde la infancia. Y lo otro es de entender que todo se puede mejorar. Para mí, tengo una creencia fundamental de que nosotros los humanos somos imperfectos. Y al ser imperfectos, no podemos crear nada perfecto. Entonces todo lo que hagamos siempre va a tener un nivel de imperfección. Y ese nivel de imperfección es el porcentaje o el margen de mejora que podemos hacer. Entonces, hicimos esto, sí, bueno, se puede hacer mejor porque nadie lo va a hacer perfecto. Entonces siempre cada producto, cada cosa, cada negocio, cada modelo, siempre se puede mejorar, siempre hay espacio para mejorar o para ampliarlo también. Entonces, con esos dos fundamentos, con lo que yo crecí, siempre es la visión que yo aplico las cosas. A mí me gusta siempre ver cómo podemos hacer esto mejor, cómo podemos hacerlo más rápido, cómo podemos hacerlo más eficiente, cómo entregamos más valor. Siempre valor. Vamos a tratar de hacer algo un poquito, diría yo que recursivo, que sea algo autorreferenciado. Ahora, continuando con tus anécdotas de cuando eras más joven, ¿tú recuerdas cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Cómo te fue? ¿Qué esa retroalimentación que tú tuviste, ya sea de las personas de tu entorno, tu padre, tu madre, tus familiares, tus clientes en ese primer emprendimiento, y los tropezones que tuviste en ese primer emprendimiento? Claro que sí, totalmente. Mira, yo no fui, digamos, de estos niños muy sociales, muy así despiertos, muy de... en mi colegio, escuela, que habían ya niños que vendían algo, que vendían hasta dibujos, que hacían, lo vendían, y $1 te cobro por eso, y te cobro por esto, y te vendo un chicle. Yo no tenía esas actitudes. A mí, yo tenía 5 mentas y alguien me decía, dame una menta. A mí no se me ocurría nunca se me ocurrió, dije, no, te la vendo, toma, te la regalo. Entonces yo no tenía como esa vena de venta. Yo era muy nerd. Yo pasaba mucho tiempo más en la computadora. Tengo computadora tal vez de los 8 años más o menos. 7, 8 años. Más o menos a esa edad comencé a aprender programación solo. Aprendí QBasic con un libro que tenía de DOS.
Entonces, siempre tuve una infancia muy técnica, me gustaba mucho la ciencia, la física, la astronomía, entonces siempre mi lectura de eso. Entonces, en la parte comercial, incluso nunca en mi infancia me vi como empresario, ni como dueño de negocio, ni como nada de eso. Siempre me vi como enfocado en la ingeniería o en la ciencia, siempre. Luego, ya en la adolescencia, fue que se vio una oportunidad de alguien que sabía que yo sabía desarrollar software. Y me dijo, mira, es una persona ya adulta, yo un muchacho. Y me dijo, mira, si yo te explico un proceso, ¿tú crees que se puede automatizar? Y dije, bueno, sí. Y me llevó donde él trabajaba, en una zona franca. Y él era el encargado de producción. Y él me enseñó en ese entonces, él llevaba una hoja de cálculo, el cálculo de desperdicio de la producción y cómo las cantidades que se podía hacer, por cada rango de producción. Me explicó cómo lo calculaba en Excel, pero era un proceso medio manual. Y me dijo que si yo podía eso, que me iban a pagar si quedaba una solución para eso. Y yo, cool. Y creé ese primer software y lo vendí. Bueno, ese fue mi primer, digamos, emprendimiento como tal. Fue el primer software que vendí en mi vida. Ahí mismo, muy cercano a esa época, en el colegio, yo y otros amigos, que todavía somos amigos actualmente, incluso hablamos casi semanalmente, éramos lo que le dábamos el mantenimiento a las computadoras del colegio. Un día decidimos decir, bueno, que nosotros le damos el mantenimiento a las computadoras, ¿por qué no le ofrecemos el servicio? O sea, como tal, vamos a cobrarle por eso. Lo estamos haciendo de gratis. Vamos a cobrar y ya. Hablamos con la dirección y nos dijeron, bueno, sí, dale, te podemos pagar algo. Pues nosotros le cobramos como que éramos una empresa, ya tú sabes. Muchísimo dinero le cobramos. Imagínate, sin ningún ton de negocio, simplemente, ¿cuánto cobraría una empresa por esto? Tanto, por eso le cobramos. Nosotros no teníamos ni empresa ni nada, pero, digamos, constituimos más o menos nuestra primera empresa de software, le pusimos un nombre, se llamaba Digital Solution. No estaba registrado, obviamente, pues ese era el nombre. Cogimos un local del papá de un amigo de nosotros que lo tenía ahí vacío, o sea, lo tenía amueblado con aire acondicionado, con electricidad, todo, pero no lo estaban usando. Y nos mudamos ahí y pasamos todas las tardes ahí desarrollando software, cosas. Aunque el único problema de la empresa es que no había quien vendiera. Porque sí, nos pasábamos todo el tiempo ahí metido desarrollando software sin tener quien vendérselo. Sí, muchas ideas surgieron y se crearon que no se le vendieron a nadie. El servicio que le dábamos al colegio, cuando le mandamos la primera factura, nos dijeron que no nos iban a pagar eso ni en sueños. Nos pagaban como, qué sé yo, como un 25% de lo que le habíamos facturado. Y yo, en mi gran genialidad, dije, bueno, como no me pagaban, yo no voy a pagar más al colegio. Y como a mí me daban el dinero en mi casa. Qué rebelde el hombre. Como a mí me daban el dinero en mi casa para yo pagar el colegio, yo dejé de pagar el colegio. Me quedaba con el dinero. Y bueno, el colegio me debía a mí, que se descuenten de ahí. Y nunca, de verdad, no volví a pagar nunca más el colegio. Terminé el colegio y no pagué. Al punto de que cuando fui a buscar mi certificado de bachillerato, me dijeron, pero tú tienes una deuda pendiente aquí. Y yo le dije, bueno, pues ustedes me debían. Y al fin convencí a la muchacha de que dejara eso así porque yo no le iba a pagar y ellos me debían a mí y me dieron mi certificado. Pero sí, ese fue mi primer emprendimiento. ¿Qué aprendí de esos emprendimientos? Bueno, que hay que tener a alguien que venda, que no solamente la parte técnica, obviamente. Ok, ya me imagino que más adelante, también he visto cómo te expresas y ya estoy convencido de que tienes ya desarrollado el don de venta. Ah, sí, claro, 100%. Es incluso hasta difícil que yo no cierre un evento. Muy difícil. Primero porque, como escuché ahorita algo que decía Sara, justamente yo no convenzo a nadie. Yo no vendo convenciendo. El que vende tratando de convencer al otro está en un error gravísimo. Yo veo cuál es tu problema, yo te escucho, cuáles son tus necesidades y yo te presento una solución. Y te digo cuánto cuesta esa solución. Tú eres el que sabe si la necesito o no. Yo no te puedo convencer de nada.
Yo te estoy diciendo, tú tienes este problema, yo tengo esta solución. Punto. ¿Quieres hacer negocio? Pues vamos a ver. Pero eso de mira, sí, tú tienes que comprar esto porque esto es lo que te conviene, que es... No. Y me ha funcionado. Y me ha funcionado mucho. Me ha funcionado incluso con high sell tickets, o sea, con ventas de grandes volúmenes. Para ponerte, por ejemplo, una cosa como en perspectiva, hace unos años, vamos a decir, un website promedio te costaba 50, 60 mil pesos en ese entonces, súper barato. Bueno, en ese entonces acá, la gente de acá. Y en ese entonces yo vendía un website en 400, 500 mil pesos. Lo mismo. Porque yo no le vendía al cliente un website, yo le vendía una solución a un problema que él tenía. Un problema de venta, yo te ayudo a vender más. Yo no te voy a poner un website ahí que diga, así, mira qué bonito. Sino que la gente entre y vea una intención y compre. Eso yo te vendo, te doy una solución. Entonces eso me permitía así cobrar mucho más por los servicios que... Esa parte es interesante. ¿Cuáles serían, según tu experiencia, las herramientas o los pasos que debería dar un emprendedor para ir adquiriendo ese verbo, por decirle de alguna manera, Sara, esa capacidad el talento de la venta? Porque no es simplemente, como tú comentas, el proceso de convencimiento. Ya no se utiliza, ya el paradigma cambió, etcétera, etcétera, pero sí hay un proceso básico. Entonces, ¿cuál sería como el camino que tú le recomendarías a ese emprendedor que está en el proceso de crear su emprendimiento para que también aprenda a vender? Lo primero, yo creo que es darte cuenta de que si tú no aprendes a vender, no vas a sobrevivir como emprendedor. O sea, el emprendedor tiene que ser un vendedor nato. Tiene que ser o no nato, pero tiene que aprender a vender. Eso es, si tú vas a ser CEO de una empresa, el trabajo número uno de un CEO, por lo menos de un CEO de una startup, es vender. Es vender. Tú tienes que no solamente vender tu producto, tú tienes que vender tu visión, tú tienes que vender tus ideas. O sea, incluso para tú conseguir un socio, tú tienes que vender tu visión. ¿Entiendes? O sea, tú tienes que ser capaz de decirle a esta gente, mira, para allá que yo voy a hacer así y me gustaría que tú vengas conmigo. Ok, tú tienes que, ¿me entiendes? Que vender eso, no solamente porque la gente entiende que solamente vender es transar comercialmente. Todo el tiempo cuando tú estás hablando de ideas con una persona, tú estás vendiendo un punto. Cuando tú tienes un argumento, tú estás vendiendo un punto. Ahora mismo en esta conversación yo te estoy vendiendo un punto, te estoy vendiendo una idea. Siempre estamos vendiendo. Entonces, asimilar eso es, yo creo que el primer paso. El segundo paso es entender el valor que tú estás agregando. Mucha gente vende desde el punto contrario, de que el cliente me está pagando a mí y yo tengo que hacer lo que el cliente quiera y ponerle el precio que él quiera. No, tú tienes que entender lo que tú estás vendiendo y el valor que tiene y el impacto que tiene eso en tu cliente y sentirte seguro y cómodo en eso. Si el cliente dice no me gusta, bueno, pues adiós. Siguiente, aprender a aceptar los no. Mucha gente se toma los no cuando le dicen no de manera personal. Yo creo que esa es la parte más difícil de las ventas. El que la gente se coge cuando te dicen un no de manera personal. Pues se sienten que te están diciendo que no a ti como persona. Y no es a ti que te están diciendo que no como persona. Están diciendo que no, tal vez ni siquiera al producto tuyo. Te están diciendo que no a la forma tal vez en la que tú estás vendiendo. Porque sucede muchas veces que yo voy a vender un producto y me dicen que no, y tú vas a vender exactamente el mismo producto de la misma marca y te dicen que sí. Entonces, no fue al producto que le dijeron que no, ni siquiera a mí fue que me dijeron que no, me dijeron que no a la forma en la que yo me acerqué. Y no solo le dijeron que sí al producto que está vendiendo esa otra persona, sino que le compraron más de lo que tú estabas ofreciendo. Exacto. Así que el trabajo sí se podía hacer. Entonces yo, por ejemplo, mi proceso de venta es muy consultivo. Es muy yo en las primeras reuniones usualmente hablo muy poco. Yo escucho. Yo solamente me enfoco más en escuchar y en hacer muchas preguntas. ¿Cómo tú haces eso? ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Y por qué tú tienes ese problema? ¿Qué cosas tú has intentado para solucionarlo?
qué sé yo, cómo te afecta, Una vez que yo entiendo bien tu necesidad, entonces yo comienzo a pensar en cómo mi solución, lo que yo te puedo ofrecer, te puede ayudar a tu problema. Aquí yo no he pensado en ningún momento en cuándo te voy a cobrar, ni en cuándo te va a salir, ni nada de eso. Yo estoy pensando en cómo te puedo solucionar tu problema. Una vez que yo digo, sí, mira, sí, te puedo solucionar tu problema, te va a costar tanto. El precio ya ahí pasa a ser secundario para la persona. Porque una vez que tú le transmites, que tú lo entendiste, lo que él estaba buscando, ya ellos mismos se venden solos. Ellos cierran el negocio. Ya el precio ya es de verdad secundario. Porque es más el costo para el cliente de no hacer nada, de un problema que sabe que tiene, a pagar lo que tú le pides. Muy interesante, muy interesante. Yo, particularmente, el tema de las ventas, desde mi punto de vista, sí realmente es un proceso de convencimiento. Pero escuchándote y también conversando con Sara, sí me doy cuenta que ya no hay por qué convencer, sino más bien aportar una solución, hacer o demostrar que tenemos esa solución y ya está del cliente si lo acepta o no. Pero eso también pone al vendedor en una posición en la que tiene que aprender sí o sí a que no todos los clientes son, o no todos los prospectos se van a convertir en su cliente. Claro. Que también es algo como que quizá el paradigma que se tenía, que todo el que es prospecto tiene que ser cliente. No, pero es que ese paradigma está muy equivocado. Porque es que las ventas siempre se han manejado en base a porcentajes, a probabilidades. Tú consigues de cada 100 personas que tú puedas contactar o que tú conoces, tal vez, vamos a decir, 50 son cualificados a lo que tú vendes. De esos 50, vamos a decir, 20 tienen tal vez el perfil del tipo de cliente que tú buscas, o sea, que puedan tal vez pagar el precio o que están buscando ese tipo exactamente de solución. Y de ahí que te compren a ti tal vez un 5%. Esos son los promedios, obviamente. O sea, por un 5 o un 10%. Depende, claro, de la industria y otros factores. Pero hay unos porcentajes casi definidos de prospectos. Al punto tal que ya luego se vuelve un juego de números. Tú dices, bueno, este mes quiero se va a 100 clientes y tu porcentaje de cierre es de un 10%. Tú sabes que tú tienes que contactar 1,000 personas. Ya. Quiero se va a 100, tengo que ver cómo alcanzo 1,000 personas. That's it. Entonces se vuelve muy así ya, muy números y fórmulas. Números y fórmulas. Porque según tú más vas vendiendo, tú vas teniendo cada vez más un perfil muy claro del cliente. De este es el perfil del tipo de gente que me compra, que tiene puntualmente estas necesidades así y qué sé yo qué. Por ejemplo, yo he visto gente que han llegado a algunos de nuestros productos y yo digo, sí, esta persona va a tener el problema que nosotros vendemos, pero no ahora. Y ahora mismo no va a ser nuestro cliente, va a ver el producto, lo va a usar, se va a ir. Y eventualmente, cuando se dé cuenta que tiene ese problema, va a venir, va a volver. Y pasa. Y es por eso, porque esa persona no está en el momento adecuado. Eso pasa, por ejemplo, en Madison pasan con empresas nuevas. Empresas nuevas que empiezan, sí, ven Madison, sí, pero yo puedo llevar eso a un Excel. Sí, perfectamente, ¿verdad? Mientras tú tengas 5, 10, 20 al menos, ahí va a haber ningún problema. Cuando tú comienzas a crecer, que te comienza entonces tu contador a decir, mira, pero que estos documentos, mira, que la factura, mira, que sé yo qué, mira, que cuánto tenemos aquí, ahí tú vas a decir, necesito este producto. Entonces, el momento en el que está el cliente, tú aprendes a identificarlo también. Tú aprendes a decir, esta gente nos va a necesitar, pero no ahora mismo. O definitivamente decir, este perfil no es el cliente que queda. También es válido, también el cliente que tú no quieres. Que es muy importante también. No se trabaja con todo el mundo. Mucha gente le quiere vender a todo el mundo como sea. No, hay clientes que te van a dar más dolores de cabeza que beneficios. Entonces, ese tipo de cliente, según la medida que tú te lo puedas permitir como emprendedor, tú vas rescindiendo de ellos. Tú vas
viendo la oportunidad en la que tú puedes salir de ellos. Los clientes casi siempre que menos pagan, son los que más exigen. Y son casi siempre los más malagradecidos. Entonces, ¿para qué tú vas a invertir tiempo en gente así? El que tenga oído para oír, que oiga. Pavel, tocando el tema de las ventas, como un don, como un talento, y que lo tocamos por tu primer emprendimiento. Te diste cuenta que es necesario tener a alguien que vende, y más allá luego te diste cuenta que es necesario tú mismo vender todo el tiempo. Otro emprendimiento, más adelante pasó el tiempo, tuviste otro emprendimiento, algo tan importante como las ventas, que hayas aprendido de ese siguiente emprendimiento, de ese nuevo tropezón en ese nuevo emprendimiento. Sí, lo siguiente luego de las ventas fue darme cuenta de todo el proceso postventa. Ok, sí, ya vendimos, excelente, entregamos el valor, el producto, y luego ¿qué? Entonces, en el siguiente emprendimiento, eso fue lo que nos enseñó, proceso postventa. ¿Qué viene el proceso postventa? Seguimiento al cliente, si necesita otra cosa, o de venderle otro servicio, y toda la parte administrativa del negocio, que no se hace sola, que yo pensaba que sí. No que pensaba que sí, sino que simplemente uno no le daba mucha importancia a eso. Te estoy hablando que cuando esto todavía, ¿verdad? Somos medio muchachos todavía, estamos en negocio, sí, estamos vendiendo bien, estamos generando ingresos, pero dentro de la empresa es un desastre. No hay una contabilidad organizada, no sabemos si a quién le debemos, cuándo le vamos a pagar, no hay una planeación, no hay una parte administrativa. Entonces, mi segundo emprendimiento me enseñó eso, la organización, darle estructura al negocio. Muchos negocios tú ves que nacen pequeños y se quedan pequeños. ¿Cuánto aquí en Dominicana, cuántos negocios no conocemos nosotros en nuestro sector, que tú tienes toda la vida viéndolo y siguen igualito? El mismo colmadito, el mismo supermercadito, el mismo saloncito, y tienen 30, 20 años. Que con ese tiempo deberían ser empresas por lo menos ya mucho más estables. El problema de ellos es que venden, tienen una clientela, pero no tienen ningún tipo de estructura, no tienen ningún tipo de orden, no tienen una organización financiera, no tienen una organización administrativa y por ende ni una organización estratégica. Entonces, no saben para dónde van, porque no hay una estrategia, mucho menos cómo van a llegar para allá, porque no tienen ningún tipo de planeación de recursos. Y tercero, no hay nadie que esté tampoco a cargo de esa parte administrativa. Son empresas de supervivencia que literalmente, si pasan un mes sin vender, quiebran, aunque tengan 20 años en el negocio, porque no tienen los fondos para sostenerse en caso de una crisis. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, mi siguiente empresa me enseñó eso. Organización, estructura. La empresa tiene que tener estructura y tienen que tenerla lo antes posible. Sí, enfócate en el negocio, enfócate en la parte de vender, del joseo, de crecer, pero ve creando la estructura, por lo menos lo básico. Para mí lo primero básico es organizar la finanza. ¿Por qué? Porque las finanzas son lo que te van a permitir crecer. Porque el crecimiento depende del dinero. Si tú no tienes para invertir en publicidad, si tú no tienes para invertir en marketing, si tú no tienes para invertir en qué sé yo, hasta en una computadora nueva que tú vas a necesitar porque vas a contratar un empleado nuevo, entonces tú tienes un problema gravísimo. Tú no vas a crecer, no hay forma. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, eso fue lo siguiente, estructura. Aprender a vender, estructura. Lo siguiente, ya para seguir la misma línea, sería la parte de modelo de negocio y de validar ideas antes de lanzarlo. Tu negocio fue muy sobre la marcha. Hay negocios que funcionan así, mucha gente empieza negocios sobre la marcha y le va bien, claro, porque más o menos lo ven, dice, mira, hay mucha necesidad de esto y se va por ahí. Pero hay muchos negocios que es mucho mejor tú validarlo, analizarlo en papel, salir a preguntarle a la gente, entrevistar, qué sé yo qué, que lanzarte de lleno y luego ver que no funciona. Principalmente en el negocio que yo me dedico, que es el negocio de software. El negocio de software eso es muy riesgoso. Tú creas un producto y luego salirlo a vender es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque ya el producto está hecho. Ya tu tiempo, tu inversión, que es tal vez tu tiempo, tu conocimiento,
se fue en algo que después nadie quiere. Entonces, fácilmente, depende de la complejidad obviamente del producto, pues fácilmente se te fue un año de tiempo que invertiste, que tú pudiste haber hecho cualquier otra cosa. Entonces, sí, en esa parte sí es mucho más importante tú validar de que hay una necesidad, de que la gente lo va a querer, de que están dispuestos a pagar por eso, y luego entonces queda el producto. Como un emprendedor, con los recursos que tenga, vamos a poner que un emprendedor, este emprendedor, Juan Pérez, está creando un emprendimiento, una idea. Él está muy enamorado de su idea. ¿Cómo él valida su idea? ¿Cómo puede Juan rápidamente validar esta idea que tiene y saber si es rentable ahora, más adelante o nunca? Ok. Lo primero es entender la industria en la que está. Entender la industria es que si tú te vas a dedicar al negocio de las cajas, vamos a decir que estoy viendo las cajas aquí, tú dices, yo voy a fabricar cajas. Ok. ¿Cómo está la industria de la caja? Vamos, ¿se están consumiendo cada año más cajas o menos cajas? Entonces, eso es una investigación básica. Tú ahora mismo tú entras en Google, buscas industria de las cajas. Y tú ves, mira, las cajas, la mayoría de las cajas se hacen en Malasia, no sé, o sea, estoy inventándome cualquier cosa. Se hacen en Malasia, y Malasia en los últimos 3 años ha vendido un crecimiento de cajas de un 20% a una industria en crecimiento. Pues ya eso te da una buena idea de que, bueno, es algo que está, un mercado que está creciendo. Pues, ok, ¿cómo se traslada eso a mi mercado local? Aquí, en mi país, ¿cómo está el negocio de las cajas? Mira, también sigue una tendencia de crecimiento. ¿Cuántos millones de cajas se venden al mes? También. ¿O cuántos millones mueve la industria de las cajas? Mueve 8,000 millones de dólares al año. Un mercado que si tú coges un pedazo, pues bien. El tamaño del mercado es muy importante porque eso te deja saber qué tanto tú puedes crecer dentro de ese mercado. Un mercado pequeñito, un montón de gente compitiendo, pues complicado. No hay mucho crecimiento. Exacto. Entonces, esa es la parte básica. Tú entender la industria de lo que te estás metiendo. Que no sea por moda. Que no sea porque, mira, mucha gente se está metiendo a vender cajas. Déjame meterme a vender cajas. No, tú tienes que entender, porque te va a pasar lo mismo que le pasó a todito. ¿Te acuerdas con ahora la crisis con lo de las mascarillas? Mucha gente metió en el negocio de las mascarillas. Que está bien, tú puedes ser oportunista, pero tú tienes que entender que esto es un negocio oportunista, no un negocio a largo plazo. El que se creyó que es un negocio a largo plazo falló ahí mismo, pero falló. Porque es un negocio de oportunidad, de bueno, va a haber una necesidad de mascarilla, déjame tener un furgón y vender eso y buscarme un dinero, perfecto, y ya, y déjalo ahí. Pero hay gente que no, que déjame constituir una empresa de comprar mascarillas, porque voy a vivir de esto los próximos 10 años. No, la pandemia no va a durar 10 años. Eso se sabía, o sea, eso se sabe por defecto. Por más lento que haya salido el tema de la vacuna, la cosa, 10 años no iba a durar. Entonces, tú no puedes construir un negocio sobre eso. La validación viene también, una vez que tú entiendes tu mercado, tú entender si la gente está dispuesta a pagar por esto. ¿Y cómo tú sabes si la gente está dispuesta a pagar por esto? Preguntándole a la gente. Entonces, una de las mejores formas de validación es entrevistar personas que sean tu público objetivo. Si tu público objetivo con el tema de las cajas son empresas, pues únete con dueños de las empresas que compran cajas y pregúntale, su necesidad de caja, ¿usted cree que en los próximos años va a crecer, va a decrecer? ¿Cuál es el tamaño de caja que usted me compra? ¿Por qué? Porque usted compra este tipo de caja y no este tipo de caja. Eso te da una idea. Claro, muchas más preguntas, obviamente. Usualmente preguntas abiertas, no preguntas de sí o no, preguntas abiertas, donde tú dejes que ellos sean los que hablen. Una vez que tú entrevistas a X cantidad de gente, vamos a decir 100 personas, eso tiene dos factores. Uno, que cuando tú analizas todas estas respuestas, tú vas a comenzar a notar un patrón común entre todos. Y ahí te vas a dar cuenta que casi todos te van a hablar más o menos las mismas necesidades, los mismos problemas. Y en esos problemas es que está entonces tu ventaja competitiva. O sea, mira, ellos dicen que uno de los problemas que más tienen es que la caja le dura mucho para llegar.
Entonces, ¿cómo yo hago que mi negocio de caja le llegue, sea mucho más eficiente? Ahí está el problema que tú tienes que resolver como emprendedor en el mundo de las cajas. Eso es otro. Eso es una. Y lo otro es que ahora tú tienes el contacto de 100 posibles clientes. Ahí tú tienes tus primeros 100 posibles clientes. Ya te conocen, ya tú estableciste una relación, ya cuando tú vuelvas y le digas, se acuerda de mí que viene a entrevistarlo con la caja, sea bueno, pues yo tengo un negocio de caja y mi negocio le va a resolver este problema que usted me dijo que tenía. Ya, muy difícil que te vayan a decir que no, porque ya tú le estás diciendo que tu negocio le va a resolver el problema que ellos mismos te dijeron que tenía. Entonces, por ahí, así más o menos se valida. Lo otro con la validación es crear un producto mínimo viable, que es una versión básica de lo que sea tu negocio. Si tú ahora mismo, vamos a decir, tú no vas a ponerte de una vez a mandar a hacer la fábrica donde tú vas a fabricar tus cajas. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo pruebo de que mi negocio es válido con el menor costo posible? Bueno, puedo comprar cartón y hacer las cajas a mano. Pues a la mano. Hazte 200 cajas. Y trata de vender las 200 cajas y vamos a ver cómo te va. Y eso es un producto mínimo viable. Así me vendí toda la caja como pensé que vendí, ya tú sabes que ya tú tienes algo en la mano. Ya tú sabes que allá es una validación de mercado. Hay una validación ya de producto. O sea, hay una validación porque ya tú vendiste algo. Entonces, esa es la validación más importante es esa. Hay una frase que dice, ningún plan sobrevive el contacto con el enemigo. Entonces, por más que tú planees, hasta que tú no salgas ahí al mercado y venda, todo plan muta o pivota. Exacto. Entonces, así tú vas reduciendo la incertidumbre, que es como tu trabajo como validador de emprendedor al inicio, es eso, es reducir las incertidumbres que tú tengas, de mercado, de negocio, de modelo, de finanzas, de todo lo cosas que tú no sepas o que tú no estés seguro, pues tú necesitas validarlo y ver si es verdad que es así o cómo es la validad si tú no la sabes. Para poder minimizar ese riesgo. Para minimizar el riesgo. Y tener en cuenta, esto es una ley, diría yo, sí, del project management, que no se llega nunca a riesgo cero. No. Se mitiga lo más posible, se maneja, pero nunca se llega a riesgo cero. Y precisamente por eso es que se le dice a los emprendedores, un negocio que te vendan como un negocio de riesgo cero, es porque tiene todo el riesgo del mundo. Sí, exactamente. Y es importante tocar esa parte, tocar ese tema. Y teniendo todo esto en cuenta, que también tú eres una persona muy académicamente capacitada, toda esta información, tú aparte de ser empírico, o sea, de tener la experiencia, tú también te has capacitado en temas de emprendimiento, sí. Como lo dijimos anteriormente. Todas estas capacitaciones, si tú tuvieras que recomendarle a un emprendedor, ¿en cuáles temas muy específicamente debería capacitarse? Aparte de lo que ya hablamos. Que hay muchos libros de emprendimiento, hay muchos libros de marketing, hay muchas capacitaciones a nivel de emprendimiento, muchas carreras, pero todo esto, si no hacemos como este pensum de, ok, yo necesito esto como mínimo para poder emprender y tener éxito en mi emprendimiento. Yo diría que uno, entender sobre modelos de negocios y todos los posibles tipos de modelos de negocios, hay muchísimos tipos de modelos de negocios. Dos, entenderle finanzas. Aunque sea, hay gente que dice, que a mí no me gustan los números. Sí, bebé, pero por lo la menos, vida se trata de números. No, por lo menos entiende, porque no es que tú vas a hacer ecuaciones complejas. Entiende por lo menos lo básico de un negocio, una hoja de balance, una hoja de resultados. Entiende por lo menos eso, porque esos son los números que te guían tu negocio. Entonces, una finanza básica y entender de management, de administración. De management, no solamente de cómo se maneja un negocio, sino también cómo se maneja personal, porque tú vas a lidiar con gente. En todo negocio tú tienes que lidiar con gente, ya sea con clientes, con proveedores, con tus empleados, tú vas a manejar gente. Y tú entender cómo manejar gente, eso es sumamente importante.
Y otra cosa súper importante, que justamente lo conversaba con Sara el otro día, el tema de la cultura organizacional. La cultura organizacional es algo que la mayoría de emprendedores novatos, digamos, emprendedores de primera vez, cree que es algo que surge, que se va dando en la empresa, la cultura. No, la cultura es algo que tú tienes que crear y definir desde el inicio. Porque eso es una de las cosas que más te puede costar en el negocio. Si tú desde el inicio no defines la cultura organizacional y dejas que la gente simplemente vaya creando la cultura va a ser un desastre. Y no hay nada más difícil de cambiar que la cultura de la empresa. ¿Por qué? Porque la cultura lo hace la gente. Entonces tú no vas a cambiar a la gente. No hay forma. Por más que tú quieras, no hay forma de cambiar a las personas. Entonces, el definir esa cultura, yo quiero trabajar con gente que sean así. Tú tienes que definirlo y contratar gente que sean así. Porque tú puedes enseñarle a alguien hard skills. O sea, tú puedes enseñarle a cómo usar una computadora, tú puedes enseñarle a cómo doblar una caja, pero tú no le puedes enseñar a decir buenos días, ni por favor, ni a ser proactivo. Eso no se enseña. Eso la gente lo aprende ya a cajetazo, o porque le sale, o porque lo recibieron de educación en su casa. ¿Entiendes? Como muchos en la escuela dicen mucho eso también. Aquí te enseñamos inglés, matemáticas y qué, pero ser un ser humano decente básico, eso te lo enseñan en tu casa. Pues lo mismo. Entonces, yo creo mucho en esa parte de la cultura organizacional. La semana pasada yo conversaba con una emprendedora de la localidad. Ella tomó la decisión de poner un salón modesto, diría yo. Y ella me comenta que la primera, vamos a decir, camada de empleados que ella tiene, tenían toda una cultura, y que desafortunadamente la cultura que tenían esos empleados no congeniaba con la cultura que ella quería para su organización. En este caso es un salón. Y en algún momento, en el momento en el que más ella necesitaba que el negocio estuviera en pie de guerra, todos los empleados que se pusieron a una y la abandonaron. Ella me dice que tomó la decisión de cerrar el salón, o sea, momentáneamente, unos días, y cuando ella retomó, contrató a un grupo de personas para salir del paso, volver a abrir el salón. Cuando ya el salón estaba marchando, botó a todo el mundo, liquidó a todo el mundo. Y de ahí en adelante, a las personas que ella contrató, en palabras de ella, son personas que a ella le dan buena vibra. Exacto. Y escuchándote, ella quizá no supo verbalizar correctamente lo que tú estás diciendo de una cultura organizacional que ella perseguía y que no la tenía con esa primera rotación de empleados que tuvo. Y que en su intuición, porque ella no ha tomado las capacitaciones para llamarlo de esta manera, en su intuición ella dice: yo prefiero enseñarle a peinar, exacto, pero que sea una persona con la que yo pueda trabajar. Exactamente, eso es lo que es la cultura. Y fíjate el costo que tuvo el cambiar la cultura. Le costó cerrar el negocio, despedir a todo el mundo y contratar gente de deseo para cambiar la cultura. O sea, imagínate eso en un negocio de 100 personas. Tú no puedes cerrar operaciones. Ella tal vez, no digamos la suerte, pero tuvo, no quiero llamarlo tampoco la facilidad, pero pudo hacerlo tal vez sin un trauma tan grande. Me imagino que fue traumático para ella. Fue muy traumático. Me imagino que sí, claro, no quiero minimizarlo, pero sino que lo que quiero ponerlo en escala. Imagínate esto con un negocio que genera millones, que tiene 100 y pico de empleados, cambia la cultura. Son mucha gente que tú tienes que votar. Entonces, hay mucha parte que tú tienes que cerrar el negocio o ver cómo la maneja solamente para cambiar esa mentalidad. Entonces es difícil. Entonces por eso es mucho más fácil tú desde el inicio comenzar a decir: estos son los valores que representan a la marca y estos son los valores que nosotros queremos representar en cada cliente, y tú tienes que contratar gente que representen esos valores.
Hay gente, por ejemplo, que dicen que no confían en su empleado. ¿Cómo tú puedes trabajar con alguien con quien tú no confías? No se puede. No se puede, pero no. No se debería. Tú vives con más preocupaciones que otra cosa. ¿Entiendes? Yo prefiero contratar a alguien en que yo confíe que está con esa idea de que, ay, ese fulano viene, no viene, si se va. No. Entonces, si uno de tus valores es confianza y honestidad, pues contrata gente que sea confiable y honesta. Y existe. Mucha gente siempre se va a lo malo. Ay, que queda poca gente así. Eso es mentira. Yo siempre he dicho, los buenos son más, lo único que hacen menos bulla. Pero hay más gente buena y honesta y trabajadora que gente mala. Pasa que uno siempre, como las noticias malas llegan más rápido y hacen más bulla, uno siempre se está llevando de que, ay, mira, acuérdate, mira fulanito que dejó a fulano en el negocio y le robaron todo. Sí, pero eso es un caso de cuántas empresas que existen. Si tú lo ves en el universo de cosas, o sea, es insignificante en cuanto a números. Claro. Pavel, hay una parte, te dije al principio que yo quería tocar, y es a Pavel como el inversionista ángel. Primero, ¿cómo tú entiendes o llegas a la idea de que tienes que ser o puedes ser un inversionista ángel? ¿Y cómo entonces tú das los pasos para volverte un inversionista ángel en un país donde, desde mi punto de vista, que soy de un pueblo, yo veo y digo, hay pocos inversionistas ángeles en República Dominicana? Quizá aquí en la capital, donde hay muchísimo más movimiento económico y hay muchísimo más personas, el porcentaje aumenta. Pero en tu caso, ¿cómo llegas ahí y cómo te desarrollas en el ámbito de inversión? Pues mira, la parte de inversionista ángel yo nunca lo he usado como una parte de mi definición, porque yo realmente me veo más como una persona que brinda soporte a otros emprendedores a hacer lo que quieren. Yo me baso mucho en la filosofía de que yo digo, yo apoyo al que yo veo que está en lo que tiene que estar. Tú puedes traerme a mí la mejor idea de negocio, pero si yo te veo que tú no eres la persona que te va a poner en eso, yo no voy a invertir un peso ahí. Ahora, tú me puedes tener una idea a medio terminar, más o menos, que tú dices, mira, más o menos esto me interesa, pero yo veo que tú estás puesto en eso, que tú tienes un interés, que tú trabajas en eso, así cuenta con mi apoyo. Y pues mi apoyo monetario, de conocimiento técnico, con lo que sea. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo me veo más como un apoyo, un apalancamiento, que como una inversión. En tema de cómo inició eso se me dio como muy natural. O sea, no fue como algo que un día que yo me senté y dije, voy a hacer esto con mi vida. No. Es que por ahí anda un blog mío, que no lo voy a mencionar. No creo que nadie vaya a leer toda la pendejada que yo escribía antes. No tiene mi nombre, no lo voy a encontrar nunca por mi nombre. Pues por ahí anda un blog mío, que todavía está público. Tiene más de tal vez 12 años, 14 años. Y hay un artículo donde yo digo que alguien me preguntó que cuál era mi fin último. Y esa pregunta en ese entonces a mí me cogió por sorpresa. Ahora no me cogió por sorpresa, pero en ese entonces sí como que me cogió por sorpresa. Y no le supe responder a la persona. Y le respondí, digamos, escribiéndolo en el blog luego. Y escribí un pequeño artículo, un artículo tal vez de 2 párrafos, que dice, bueno, mi fin último es ayudar, devolver algo. Porque si yo soy honesto conmigo mismo y miro en retrospectiva, todo lo que yo he hecho en la vida, todo lo que yo he logrado, todo lo bueno que me ha pasado en la vida, ha venido porque alguien me ha apoyado en algo. ¿Entiendes? Alguien me ha apoyado, alguien me dijo, mira por ahí, o alguien, a veces hasta con una palabra, me apoyó.
digamos, conocimiento que yo pueda aportarle a alguien, pues si eso es lo que le puede apoyar a la persona, pues yo te lo comparto abiertamente mi conocimiento. Yo no tengo miedo a eso. La gente dice que no puede decir todo lo que sabe, Comercialmente, obviamente, claro, no se debe. Pero a nivel individual de personas, yo soy muy transparente con las cosas. ¿Tú quieres saber cómo hacer eso? Mira, eso se hace así. Y también porque sé que la mayoría de la gente no lo va a hacer. Sí, la mayoría de la gente no hace lo que entienden que quieren hacer. A mí muchísima gente me presenta planes de proyecto, ideas de proyecto, pero en el momento en que yo les digo lo que tienen que hacer y ven que hay un trabajazo por delante, hasta ahí llega su espíritu, digamos, emprendedor. Entonces, eso, como te dije, eso fue algo que fue surgiendo. Incluso OnClick Ventures, que es la incubadora, de la cual han salido unos cuantos proyectos, surgió literalmente porque cada vez más gente me preguntaba cosas de empresa. Mira cómo yo hago esto, mira cómo yo valido una idea, mira cómo yo hago un modelo de negocio, mira cómo yo hago un plan de negocio, mira cómo yo mejoro mi negocio, cómo yo hago esto, Y yo comencé a decirle, bueno, mira, tengo tanta gente, tenía como sesiones individuales con mucha gente, que yo decía, vamos a sentarnos, vamos a juntarnos, que un día decidí, espérate, vamos a agrupar a toda esta gente, porque así también se crea sinergia entre ellos, y nos juntábamos en mi casa. Y nos juntábamos en mi casa todos los miércoles en la noche. Y ahí arrancábamos, no sé, de las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana. Miércoles tras miércoles, todos los miércoles. Ahí habían varios proyectos. Ahí llegamos a ver en mi casa más de 25 personas trabajando en proyectos. Entonces, ya llegó un punto que yo dije, espérate, esto hay que organizarlo. Y llegar al punto de 25 personas pensando en ideas, en proyectos, dándole forma. Exacto. Es mucho. Y ahí llegó entonces el punto que dijo que yo tengo que crear una metodología que me permita primero alinearlos a todos y poderlo llevar todo como juntos, más o menos siguiendo la misma metodología y refinando aparte ya los puntos únicos de cada emprendimiento. Entonces eso fue lo que hice. Armé un programa, busqué unos amigos que también tenían background emprendedor, ya con experiencia, y le dije, señor, yo quiero el maestro, apóyenme aquí, vamos a hacer esta empresa. Y lo hicimos y lanzamos el programa y ahí estamos. Entonces, ¿me entiendes? Fue algo muy orgánico y ahí ha seguido así. ¿Qué anécdotas tú tienes de ese grupo tan interesante que tú dices, no me imaginé que podía pasar algo como esto, pero la misma sinergia que se creó llevó al grupo a un nivel y este tipo de cosas comenzaron a suceder? Bueno, yo creo que hay varios casos de eso, de que yo creo que si no hubiésemos quedado ahí como que lentoso, muchos emprendimientos no hubiesen terminado de despegar. Ya él como organizarnos y tener una metodología y que sé yo qué, de poder decir a la gente, mira, así, ya de una manera mucho más definida, mucho más clara, a mucha gente ya le permitió despegar muchos conceptos que mucha gente no conocía. Por ejemplo, actualmente, incluso mañana yo tengo una reunión de uno de esos emprendimientos de definir el plan estratégico, que eso es algo que hace unos años yo ni sabía lo que era un plan estratégico. Y eso son ellos a mí que me dijeron, mira, estoy trabajando en el plan estratégico y estoy haciendo tal cosa y necesito tu input para esto y esto. Entonces algo tú te sientes bien porque son ya emprendimientos que tienen una visión, como te dije, que tienen una organización, una cosa de para dónde seguimos. Yo creo que eso, pero a mí no me gusta mucho como cogerme el crédito, porque realmente el trabajo ahí de cada emprendimiento que nosotros hemos apoyado viene de los mismos emprendedores. ¿Entiendes? Viene definitivamente de los mismos emprendedores. Ellos son los que han puesto el sudor y el trabajo, simplemente nosotros les hemos dicho qué hacer, pero quien lo hace al final son ellos. Entonces, la diferencia yo creo que la marca el emprendedor. Hay emprendimientos que estaban ahí con nosotros sabíamos que no iban por parte. No por las ideas, sino por la persona. Llegamos incluso nosotros internamente, el equipo de directivos, llegamos a votar así,
quiénes tú crees que van a llegar y quiénes no. Y no nos equivocamos ninguno. A la señorita aquí, o sea, está aquí, el público que nos escucha, ella está aquí de entrometida en el podcast. Como yo no estuve en el de ella. Yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas, creo que fue un día en mi casa. Yo le dije, tú vas a ser millonaria antes de los 30. ¿Y por qué yo le dije eso? Porque lo veía súper claro, por el tipo de persona que, o sea, una persona que se pone la cosa, que hace la cosa, que vamos a ver, que está en su negocio, que está en lo que tiene que estar, que hace lo que quieran hacer, que está buscando constantemente formas de mejorar lo que hace. Y eso es parte de su personalidad. Eso no fue algo que yo se lo enseñé. ¿Me entiendes? Nada que ver. Eso es parte de ella. Entonces, por eso yo digo, el valor hay que dárselo al emprendedor. Entonces, yo lo vi en ella. Y lo vi como, o sea, clarísimo. Otro de los emprendedores también de nosotros, se llama Carlos, que es el de Faceline, también. A Carlos lo vi desde antes. A Carlos lo vi el día que lo conocí. Carlos, sé que él no tiene problema con que lo cuente, porque yo lo he contado antes en público, no importa. A Carlos lo conocí yo haciendo Uber. Él me llevó un día. Yo me monté, pedí un Uber, le iba a un sitio y él me llevó. Él me llevó a mi casa, iba de un sitio a mi casa. Íbamos y fuimos hablando. Y en esa conversación, ese trayecto, yo quedé impresionado, güey. Dije, ¿qué coño haces tú haciendo Uber? Y me dijo, no, tú sabes, yo inmigrante, acabo de llegar a Venezuela, tengo meses, no tengo contacto. Y yo dije, toma, quédate con mi teléfono y llámame. Nos tomamos un café cuando tú quieras para que hablemos. Pero yo no sabía qué, pero yo dije, aquí hay algo. Este tigre está puesto para lo suyo. Y 2 días después me llamó. Yo recuerdo que el día que me llevó fue un lunes y recuerdo que el día que nos unimos fue un miércoles. Me llamó un miércoles en la mañana temprano. Mira, te llama Carlos, ¿qué? ¿Sigue en pie lo del café? Yo dije, claro que sí. Arranca para acá, para tal sitio. Nos juntamos en Nuevo Centro, me acuerdo. Y ahí conversamos y ahí ya me comentó de las ideas que tenía, que sé yo qué. Yo dije, ven, yo te voy a ayudar. Yo te voy a apoyar con eso. Y ahí está, Faceline. Le ha ido muy bien. Muy bien. Ahora estamos lanzando un segundo negocio de Faceline. Y me siento súper orgulloso de Carlos. Fíjate que tan así que Carlos no tenía ni computadora cuando empezamos el programa de On Click Ventures. Y era el que entregaba las cosas mejor terminadas. A ese nivel de compromiso estaba él. Él lo hace en su celular. O sea, hojas de Excel larguísimas, modelos de negocio en un celular. Ahí escrito en un celular. Entonces tú dices, tú ves, esta persona con la falta incluso de recursos está espiada para esto. Cuando Carlos se salió de la seguridad definitivamente para dedicarse 100% al negocio, yo dije, tú ves, él sabe, él confía en lo que él va a hacer. Porque tú dejas el sustento de tu familia, porque Carlos no es solo, todo esto es una familia, con 3 hijas, una esposa. Tiene un compromiso sobre su espalda bastante grande. ¿Me entiendes? Y tú decides, voy para allá porque voy para allá, y le da para allá las cosas. Incluso ante las adversidades, eso es loable. Entonces, gente así es el tipo de gente con el que tú te tienes que reunir, es el tipo de gente que tú tienes que apoyar. Y es el tipo de gente con el que yo cuando lo veo, pues yo estoy ahí para ellos. Yo me he quedado sin palabras realmente de escuchar
no solamente la historia de él, sino esa capacidad que tú tienes, o me imagino que deberíamos todos de tenerla, de identificar a esa persona con la que uno tiene una conversación, uno dice, esta persona todavía él no ha logrado dar el hit, pero eventualmente lo va a lograr, porque tiene el compromiso, tiene la pasión. Y ¿cómo lo pondríamos nosotros? Más que hermandad, más que sororidad en el caso de las mujeres, ¿cómo llamaríamos a eso? Yo creo que todo el que tiene algún talento, algún talento, algún don, alguna ventaja, tiene que buscar la manera de contribuir hacia atrás. Yo diría que es casi egoísta de su parte al no hacerlo, aún sea un talento que tú tengas. Imagínate que tú tengas un talento innato para la música. Así que no voy a hacer, no voy a compartir lo que yo hago con el mundo porque me da vergüenza, porque no sé, lo que sea. Tú estás privando a muchísima gente del talento que tú tienes. Es algo egoísta. Si tú eres una persona brillante en lo que sea y tú no poner tu talento al beneficio de la humanidad, al beneficio social, tú sí estás haciendo, o sea, tú estás de más en el mundo. El que no aporta, para mí el que no aporta a la humanidad como un todo, a lo social o a su comunidad, está de más en el mundo. Está de más, porque ¿cuál es tu propósito? Nacer, morir, crecer, morirte. Y ya. Contribuye a algo. Yo tengo un bucket list. Una bucket list es una lista de cosas que hacer en la vida antes de morirte. Yo tengo un bucket list. Lo que aparece número 1 en mi bucket list, que es lo único que voy a compartir, dice impactar de manera positiva al menos a una persona. Y mucha gente diría, bueno, te he impactado de manera positiva a muchísima gente. Y mira que yo no dice a 2 personas, no dice a una comunidad, no dice al mundo, dice a una persona. Y yo nunca lo he tachado, ni lo voy a tachar. Porque el momento en que yo me lo crea, se acaba. Entonces yo siempre voy a estar en esa búsqueda constante de cómo yo impacto a esta persona, cómo lo ayudo. Y lo otro es que usualmente yo no espero nada a cambio. O sea, yo no ayudo a la gente por ayudar. O sea, yo no ayudo a la gente por un beneficio. Porque un favor, digamos, esperando algo a cambio, ya no es un favor, es una transacción comercial. Claro, fuera del ambiente de negocio, estoy hablando fuera del ambiente de negocio. O sea, ya el ambiente de negocio, obviamente, hay un tema de negocio. Pero si yo puedo decirle a alguien for free, decirle a alguien que quiere empezar un negocio y no sabe cómo, yo sentarme tal vez 20 minutos, 30 minutos de mi tiempo y decirle, mira, empieza así, hazlo por aquí, dale para allá, empieza cualquier cosa, me pregunta. Yo creo que eso no me cuesta nada. A pesar de que esa persona ni la gracia me dé. Si a esa persona le va bien en base a un consejo que yo le doy, yo estoy, wow, qué bien. Ya, eso es. Hay que ser genuino al momento de ayudar a otros. Claro. Particularmente me quedo con eso. Qué bien. Pavel, si tendrías que, lo hemos dicho en el podcast, el que ha prestado atención y ha hecho su lista de las características que debe tener un emprendedor, ya tiene por lo menos 12, diría yo. Así, más o menos rápido. Sí, 12. Yo tendría 12. Pero en tu caso, ya desde tu experiencia, wow, sería, vamos a poner 3 características infaltables que debe tener un emprendedor para que, en este caso sería One Click Venture. On Click Venture lo incube o lo admita. Sí, mira, On Click Venture tiene la particularidad de que somos muy exigentes en el tema de admisión. Hay unas entrevistas
antes de admitir a una persona. Que como te dije anteriormente, no es por la idea, es por el emprendedor. Primero, eso tiene su base en que si la idea mañana fracasa y tú eres una persona que vemos que tiene material emprendedor, pues otra idea tú vas a encontrar en la que podemos apoyarte. ¿Me entiendes? Pero si te entregamos solamente por la idea y no por tú como persona, y la idea fracasa, pues ya no tenemos nada que ver contigo, porque tú no nos caes bien. Entonces, ¿para qué te vamos a apoyar? Entonces, siempre empezamos con el emprendedor. Las cosas que nosotros buscamos a un emprendedor es primero responsabilidad. Una persona responsable e íntegro, que lo que diga y haga estén alineados. Eso es muy importante. Que tenga visión. O sea, tú puedes ser íntegro, tener una buena idea, pero tal vez tú lo que estás buscando es el tipo de emprendedor o pseudo emprendedor que si consigue 100,000 pesos mensuales, hasta ahí llegaste. Hay gente así, hay gente que dice, sí, una idea, pero ya, a mí lo que me quiero buscar son 100,000 pesos. Pues ponte un colmado que te va a dejar más que eso y ser feliz. ¿Entiendes? Entonces tú necesitas una gente que tenga una visión, que diga, sí, yo quiero estar en 80 países en los próximos 5 años. Esto es algo que nosotros queremos ser parte de. Y 3, bueno, yo digo, espérate, no quiero saltar esa la podemos mezclar con la primera, que es la parte de responsabilidad y disciplina. Digamos, responsabilidad y disciplina. Tener disciplina, la cosa hay que hacerla. Y lo otro, que sea una persona con la que tú puedas entablar alguna relación. Yo no voy a invertir mi tiempo, mi energía en una persona que no me cae bien. Para nada. ¿Me entiendes? O sea, y nadie va a querer invertir ni su tiempo ni energía en alguien que no le cae bien. Si usted fija, la única persona que tienen empresas y son gente que son super logros, sus empleados, porque necesitan el trabajo. Y en el momento en que consiguen otro trabajo, por ahí mismo se van sin medio para atrás. Entonces tú no quieres trabajar con ese tipo de gente. Tú quieres trabajar con gente que por lo menos esté contenta, que digan vamos a hacer esto, vamos para allá, que tú puedas beber de una cerveza con él. Nosotros hay un grupo al que yo pertenezco, que es de CEOs de empresas tecnológicas, y tiene algunas reglas para integrar al grupo. Una de esas reglas ¿es esta una persona con la que tú te tomarías una cerveza? Literalmente, esa es una de las reglas. O sea, si yo quiero entregar a alguien al grupo, tiene que cumplir ahí 2 requisitos antes, pero el tercero es, esta es una persona con la que tú, Pavel, o sea, tú, el que lo está metiendo al grupo, te tomarías una cerveza con esta persona, te sentarías a hablar disparate en un sitio con esta persona. Si la respuesta es no, pues no lo metas al grupo. Porque no nos interesa, puede tener todos los millones del mundo, puede ser la persona más inteligente del mundo, pero si es una persona con la que tú no te tomas una cerveza, pues aquí tampoco lo queremos. Porque no aporta nada. Porque no se trata nada más de dinero y de resultados, se trata también de vivir, se trata también de compartir, de todo lo demás. Del ser humano, de la persona, de la calidad humana. Y de calidad humana. Entonces, yo muy particularmente soy una gente que a mí no me gusta odiarme ni de gente negativa, ni de gente... Hay gente que le pone un no a todo, o un peo a todo. Yo soy más de... Ok, tal vez está difícil, vamos a buscarle la vuelta. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Con quién hay que hablar? Hay que buscarle la vuelta a las cosas. Yo lo único peo que pongo es cuando estoy haciendo de abogado del diablo para ver para ver perspectivas. Sí, porque tú tienes que ser de abogado del diablo para ver perspectivas. Tú dices que mira, vamos a hacer un mouse blanco. Y yo te voy a decir blanco. ¿Y por qué? ¿Quién te dijo a ti que los blancos son los que más se venden? Pues simplemente yo estoy probando a ver qué tú me vas a decir. Pero tú tienes una gente ahí, abogado todo el tiempo, entonces esa vaina te drena. Y yo creo que es mucho más importante que tener dinero, que expandirte, que tener un negocio exitoso, es tú tener paz. Paz mental, sea o estrés. Que tenga estrés, que siga su camino. Amén. Vamos
no me gusta esta parte. Yo quisiera continuar hablando, pero vamos a ir cerrando estas preguntas. Ya tú las conoces, desafortunadamente, y afortunadamente para ti, tramposo. Trampa. Tú sabes, son preguntas puntuales. Algunas fáciles, otras no. Todo depende de ti. Pero si tú supieras que a pesar de que la escuché ahorita la pregunta, no me puse a pensarlas. Vamos a sacarle provecho a eso. Pavel, a nivel de contenido que te ha impactado positivamente, quizá negativamente, y lo hay, ya sea libros, series, películas, documentales, que tú quieras compartir con nosotros. Libros, hay un montón de libros que yo podría recomendar, pero déjame enfocarme en 2 o 3. Yo creo primero, uno de los libros, cuando yo quebré la primera empresa que quebré, bueno, la única que quebré realmente, que eso no lo hablamos, pero yo quebré una empresa. Eso hay que hablarlo. Yo quiero quiero volver atrás. Eso podemos hacer luego otro episodio, a continuación. También me gusta la idea, también. Un libro que me enseñó muchísimo se llama El mito del emprendedor. El mito del emprendedor trata de cómo la creación de procesos definidos y claros es realmente lo que hace en empresa. No de que tú eres el super emprendedor que te la sabes todita y que tú solo vas a tirar la empresa para adelante porque tu pasión es inmesurable. Eso no tiene importancia. Tiene una importancia, pero no es tan importante como la gente cree. Yo veo a veces muchos emprendedores nuevos que dicen que no, cuando tú le dices, ¿y qué te diferencia de tus competidores? Te dicen, mi pasión. ¿Y tú crees que tus competidores no tienen pasión también por lo que hacen? ¿Me entiendes? Eso no va a ser el factor diferenciador. Qué bueno que tú sientas pasión por lo que haces, pero tiene que haber algo más. It's not enough. El mito del emprendedor tiene la particularidad de que yo lo leí después que quebré la empresa. Y cuando lo leí, todo lo que decía que no debías hacer fue todo lo que nosotros hicimos. Entonces fue como que cada cosa que yo leía como una galleta en la cara, como tú no puedes hacer esto así. Yo, qué bueno. Entonces ese libro siempre me marcó, incluso todavía de vez en cuando le doy su leidita, algunos capítulos por encimita. El otro es un libro de Ben Horowitz, se llama Las cosas difíciles. Bueno, en español tiene otro nombre. Yo estoy hablando de la traducción. En inglés se llama The Hard Thing About Hard Things. Como lo difícil sobre las cosas difíciles. Pero en español tiene otro nombre, se llama de otra manera. Luego te paso el cómo se llama en español. Ok. Sí, lo vamos a buscar para... El libro para se llama The Hard Thing About Hard Hard Things. Ese libro te enseña a ser CEO. Ese libro trata de lo difícil que es ser un CEO. Lo difícil, lo complicado. Y de, como dice el titular, las decisiones difíciles que tú tienes que tomar. El cómo tú tenés que darle la cara a la gente cuando las cosas se ponen feas. El cómo, si despedir a la gente también, o sea, darle la cara, decirle las cosas difíciles, comunicarle a tu equipo cuando las cosas no van bien. Todo eso. Hay muchísimo aprendizaje. Hay una sesión del libro que se llama The Struggle, la lucha, que tú lees ese párrafo. Yo después que termine esto te lo voy a enseñar porque yo lo tengo en mi celular. Yo leí esa parte de la lucha y casi se me salen las lágrimas, porque todo el que ha emprendido así hardcore de verdad y ha pasado los procesos difíciles entiende eso. El que no lo ha vivido todavía lee eso y dice, que cogió lucha el pana. No, pero el que lo ha vivido sabe lo que es. Sabe lo que es el tú estar en la noche que no puedes dormir pensando en cómo coño tú vas a seguir aquí, cómo tú vas a salir de donde tú estás. Hay una frase de él que me gusta mucho que dice, que está en el libro, que dice: cuando yo era CEO de una startup, dormía como un bebé. Me levantaba cada 2 horas a llorar.
Sí, porque cuando el negocio está creciendo y comienzan a ver cosas difíciles y tú te das cuenta de que tú, como CEO, como founder de la empresa, tienes la responsabilidad, ya no solamente contigo ni con tu cliente, sino con las personas que trabajan contigo, que reciben un salario por ti, que sus familias dependen del ingreso de las empresas. Cuando tú comienzas a entender eso, viejo, tú no duermes la noche cuando las cosas no van bien. No por ti, sino porque tú dices, mira, porque tú conoces a tus empleados. Tú dices, mira, fulanito tiene un préstamo ahí que él lo paga con la mitad de su salario. ¿Cómo le digo yo que este mes no hay para nadie? ¿Me entiendes? Entonces esas cosas te impactan. Y tú comienzas a ver lo difícil que realmente tú manejas una startup. Es muy chulo al inicio, cuando todo el mundo ahí está haciendo nada y for free y colaborando y lo que sea. O nada más que están los founders, que los founders entienden el riesgo y están dispuestos, ¿me entiendes? Ahí es menor. Pero ya cuando tú tienes empleados formales que dependen 100% de este ingreso, ya la cosa se pone claro, y que no, lo que les interesa es, o más bien lo que están esperando sí o sí, no importa qué, es ese salario. Claro. Y se complican más cuando son gente que confían en ti. O sea, que no están trabajando aquí solamente por su salario obviamente es por el trabajo que hacen, sino que te ven a ti como esa persona que lo está cuidando, que lo está llevando donde tienen que ir, te están dando el todo por el todo, porque creen en ti, y tú que darle más, oye, la responsabilidad sobre los hombros es muy grande. Entonces por eso esa frase de dormir acá como un bebé que me levantaba cada 2 horas a llorar. Entonces ese sería como el segundo libro que yo recomendaría. Y The Lean Startup, que para el que está empezando a emprender, cómo realmente crear una startup lo más simple posible, lo más ligera posible. Muchos emprendedores novatos también quieren crear esta estructura y buscar un local y qué sé yo qué. No, comienza. Si tú lo que puedes es comenzar en el comedor de tu casa, empieza en el comedor de tu casa. Si tú lo que puedes tú conoces a MrBeast, el youtuber. Sí, claro. Yo vi en estos días un short de YouTube de MrBeast. Él hablando de cómo él empezó. Él dice, yo empecé grabando video con mi celular. Y cada $1 que yo me gané, lo invertí en el canal de nuevo. Un año después fue que yo pude venir a comprarme una laptop para editar los videos. Todo lo hacía en el celular. Un año después. ¿Y quién es MrBeast? ¿Me entiendes? Uno de los youtubers más grandes. Y él dijo que él invirtió todas las ganancias durante los primeros 10 años del canal, en el canal. Todas. 100%. Así que tú puedes hacer un negocio. Y así tú empiezas un negocio con nada. O sea, hay gente que yo he visto conozco gente que dice, voy a empezar un canal de YouTube. Y pasan 2 años, yo lo vi el canal. No, lo que pasa es que yo no tengo una cámara profesional, me falta una luz, ¿me entiendes? Eso son excusas. El que quiere empezar una vaina, venga con lo que tiene. Claro. Lo importante es empezar realmente. Y en este mundo lo que importa es el contenido. Tú tienes un celular, pues comienza con un celular. Si tú necesitas una luz, busca una luz prestada. Aunque sea que la tengas que pedir 100 veces en el mes para grabar, hasta el punto que a quien tú se la pidas prestada, tú lo jaltes y te diga, mira, te la regalo, porque no me la pides ya. No sé por qué, pero me identifico. Claro, es que así hay que empezar las cosas. Hay que empezarlas las cosas. Aquí, bueno, tú con el podcast, como me dijiste que lanzaste, que yo te dije, qué bueno que empezaste. Lo importante es empezar. No importa cómo, hay que empezar. Las cosas se van puliendo en el camino. Eso, tú me dijiste que no, que lo primero tuve una fallito técnico y cosas. Eso no es nada. Lo importante es que empezaste. Ya este sería ¿cuál? ¿El episodio qué? Bueno, como vamos, este sería el episodio número 18. 18 episodios. Pero si tú te hubieses quedado empezando a ver de tener que un estudio, que qué sé yo qué, que 2024 todavía estuviéramos esperando el podcast. Y cuidado. Entonces, ¿me entiendes? Entonces es eso. Y película, no sé, película. A mí me gustan mucho las películas que tratan temas como de emprendimiento también y de negocios. Yo recomendaría Piratas del Silicon Valley, que es la historia de Microsoft y Apple.
The Founder, del fundador de McDonald's, o no el fundador, el que se quedó con McDonald's. El que se quedó, sí. Esa película tiene una frase que a mí me gustó mucho, pero hay que, dándole el contexto de su época, él le decía, le decía a uno de los hermanos Kroc, tú tienes el valor de que cuando tú, sí, a uno de los McDonald's, sí, era Ray Kroc que le decía a uno de los McDonald's, tú tienes el valor de agarrar una manguera y ponérsela en la boca a tu competencia hasta ahogarlo. Le dice el hermano McDonald, no. Él dice, pues yo sí. Exacto. Y eso es, claro. Tú tienes que ser competitivo, tú tienes que ver la visión de otro punto de vista, tú tienes que tener gente así, que sean depredadores, con buenas intenciones. Yo siempre digo, yo soy muy competitivo. Yo soy muy nice, pero yo soy muy altamente competitivo. Pero a mí me gusta competir limpio. Yo no compito ni tirando a mi competencia por el suelo, ni... Aquí es que gane el mejor. Vamos a competir. Y yo te voy a romper porque yo soy muy competitivo. Sin tener que denigrarte. Y tenía ese espíritu competitivo a baja tabla. Y tú necesitas tenerlo. Tú necesitas ser un poquito despiadado con tu competencia. Yo le tengo cero amor a mi competencia. Yo compito limpio, pero cero amor. Yo tenía un jefe que decía, yo lo único que quiero es que mi competencia tengan que sacar a sus hijos de la escuela porque no puedan pagarla. A ese nivel de competencia. Y no es un tema, pero él lo decía como un chiste, pero es un tema de que tú tienes que competir el todo por el todo. O sea, no es solamente tú ser mejor que tu competencia, o que hacer que tu competencia desaparezca. Aunque nunca desaparezca, pero esa es la mentalidad de competencia. Ahora existe mucho la onda que está bien en una parte, de no, que hay que colaborar, claro, tú tienes que colaborar, pero tampoco vivimos en una comuna hippie. Tienes que colaborar con quien tú puedas colaborar, pero saber con quiénes sí, con quiénes no. Y tú tienes que colaborar de manera con lo que sean complementarios a ti, no con quienes hacen exactamente lo mismo que tú, al menos que estén buscando algún tipo de sinergia ya mayor o una oportunidad mayor. Entonces hay que tener eso ahí siempre en perspectiva. Esa película me gusta por eso, porque tiene ese sazoncito ahí. Sí, te despierta esas ganas de comerte a la competencia. Pavel, ya tú respondiste esta pregunta muchísimo antes de que te la hiciera, antes de grabar el podcast, y me recomendaste a Sara, pero te la voy a hacer de nuevo, te voy a hacer esta solicitud de nuevo. Si tienes a alguien más con quien tú sientas que podemos tener una conversación así como la que acabamos de tener, y que tanto nosotros como las personas que nos escuchan la disfruten, que las puedas nominar. Una lista de gente. Y yo contento y feliz. Que te lo voy pasando. Pero bueno, entiendo que, por ejemplo, a Ana Vaz de Boléame tiene un proyecto sí, la tengo en lista. Yo llevé a Ana Vaz a La Romana a el último evento de agentes, que fue Eco-Friendly. Ella presentó Boléame ya en La Romana. Ah, bueno. Tú sabes que ella, justamente, yo le dije que tenía un podcast. Le dije, con Luis Lima. Me dijo, me suena, ¿de dónde? Pásame su contacto. Y yo te lo paso ahorita después del podcast. Y se quedó como que, Luis, me suena. Sí, ya, sí. Qué bueno que tú la conoces. Bueno, pues ella, te recomendaría también a Alessandra Méndez con temas de servicio al cliente, como ella empezó una consultoría básicamente de SEO, haciéndolo por Instagram, consejos y tips de servicio al cliente. Actualmente la contratan a restaurantes para todo el tema de servicio al cliente. Te paso el contacto también. Carlos de Faceline, yo te lo mencioné ahorita, es una historia muy buena. No sé, hay muchos. Vamos a hacer lo siguiente.
ya con lo que has mencionado a Ana, a Carlos, a Alexaura, vamos a hacer la conexión, hacer la gestión para conectar con ellos. Y ya, cada vez que sea un invitado nominado por ti desde bastidores, entonces yo voy a hacer ese pequeño disclaimer que es un invitado propuesto por ti. Perfecto, no te preocupes. Bien, ya esta es la última pregunta. Dale. Y yo no la voy a comentar, no me gusta. Si tú quieres decir el por qué, pues tienes el micrófono abierto. Sería, si tienes o teniendo ahora la oportunidad de definirte en una palabra o en una frase, ¿cuál sería? Definirme en una palabra. Yo diría que humano.